El tema de la seguridad pública está obviamente ligado a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, yo quiero hacer una reflexión que he hecho en otras oportunidades y que me parece importante resaltar. La pregunta que constantemente yo me hago en mi trabajo y que sé que mis colegas les ocurre lo mismo es: ¿qué pasó en los últimos 15 años en México en términos de seguridad pública? ¿Por qué en efecto ha habido una ola de violencia, sobre todo mayor que frente a lustros anteriores? ¿Qué produjo esta situación? Y yo creo que la respuesta es muy clara. Está ligada directamente al crimen organizado, a la expansión del crimen organizado en nuestro país, que empezó directamente producto del narcotráfico y un delito conexo y que es parte instrumental del crimen organizado, que es el tráfico ilícito de armas. No pretendo trasladar responsabilidades a nadie, ni menos a otro país, pero sí puedo decir que el crimen organizado en México se transformó hace unos 20 años, en los mediados de los 90, cuando el flujo de drogas que venían de Sudamérica, sobre todo cocaína, que iban directamente hacia Estados Unidos, fue desviado hacia nuestro territorio, y eso transformó profundamente las estructuras criminales en México. El crimen organizado se volvió mucho más poderoso al acceder a la venta y distribución de una droga que era mucho más redituable, que era la cocaína. Esto realmente cambió el crimen organizado en nuestro país y las consecuencias las seguimos viviendo hasta hoy. Un segundo elemento que hay que tomar en consideración es que en el año 2005 se levantó el embargo de armas de asalto de alto poder que había en Estados Unidos y que había estado por más de 10 años, y al levantarse este embargo de armas de alto poder, pues las mismas organizaciones criminales tuvieron una capacidad de fuego sin paralelo, nunca vista en años anteriores, que fácilmente pudo rebasar las estructuras policiales locales, estatales y en muchas ocasiones las federales. El reto que todos ustedes conocen y que es el reto central de nuestro país es cómo recuperar, cómo realmente reforzar la seguridad pública, una seguridad en la que todos los ciudadanos y todas las personas que habitan en nuestro país se sientan seguras, obviamente respetando y cumpliendo, promoviendo y protegiendo los derechos humanos, como nos lo manda a todos los servidores públicos el artículo 1 constitucional. Siguiente, por favor. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los principales retos que México tiene en este momento en materia de derechos humanos se podrían resumir en 4, y finalmente un fenómeno que es bien conocido de impunidad, que afecta mucho tanto la seguridad como la protección de los derechos humanos en nuestro país. Estos retos son la prevención y sanción de la tortura, la prevención y sanción de las desapariciones, el trato a migrantes en nuestro territorio y desde luego la atención a casos especiales que nuestro amigo Eber conoce, en especial uno, muy bien. Siguiente. Lo importante, lo central para las autoridades y para el gobierno federal es no ser omisos, es respetar, cumplir hasta límite de nuestras fuerzas con el imperativo del artículo 1 constitucional. Yo creo que todos los estados, y puedo darles muchos ejemplos, enfrentan retos en materia de derechos humanos. No conozco un país que no enfrente retos en materia de derechos humanos en un renglón u otro. Lo importante es que el Estado no sea omiso, que el Estado no solo que no sea irresponsable, al contrario, el Estado se tiene que hacer responsable de promover políticas, programas, respuestas a los retos que enfrenta una sociedad, la sociedad mexicana en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, si ustedes piensan en todos o en cualquier reto que en México hay en materia de derechos humanos, sí postulo y sostengo que el gobierno federal
tiene algún tipo de respuesta. A lo mejor la respuesta es perfectible. Seguramente las políticas pueden revisarse y reforzarse, los programas tienen que ser más efectivos, pero hay una respuesta. En el caso de la tortura, lo resumiría en el proyecto de ley que espero que muy pronto sea aprobado. En el caso de las desapariciones, hay que distinguir entre personas no localizadas, desaparición de personas, pero no necesariamente ligadas a algún agente estatal, y lo que son propiamente desapariciones donde se presume la participación de algún agente del Estado en sus tres niveles. Nuevamente, lo importante es que tengamos una ley federal que nos dé el mismo tipo jurídico en todo el país para que sepamos exactamente de qué estamos hablando y empodere al gobierno federal con los instrumentos, las herramientas para hacer frente a este fenómeno a nivel federal en coordinación desde luego con los estados. En el tema de migrantes, todos sabemos los terribles casos, por ejemplo el caso de San Fernando, bien conocido y publicitado, donde evidentemente los migrantes que atraviesan nuestro país han sido víctimas de las más duras violaciones de derechos humanos ligadas al crimen organizado en su mayor parte, y que realmente es algo que no nos podemos sentir muy orgullosos. Nuevamente, lo importante es que respondamos con políticas claras, políticas de defensa y promoción de los derechos de los migrantes a nivel nacional y a nivel internacional. Yo se los comento, la prioridad más importante en este momento de la política exterior de México a nivel multilateral es lograr un pacto global sobre los derechos y deberes de los estados en materia migratoria. Tenemos que llegar a un entendimiento global porque el fenómeno de la migración no es obviamente exclusivo de México. Los casos especiales, y no me voy a extender en este tema porque seguramente Ever se los va a platicar, es el caso de Ayotzinapa. Lo único que les puedo decir es que desde el punto de vista internacional estuvimos, estamos y estaremos abiertos a la cooperación internacional. Este jueves tendremos la reunión, la primera visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las medidas cautelares que dictó en su momento la Comisión Interamericana y que también se tradujeron en un gran número de recomendaciones del grupo de expertos interdisciplinario. También creo que Ever les comentará que prácticamente el 95% más de las recomendaciones de este grupo han sido bien implementadas y se han respondido con acciones concretas, sobre todo de la Procuraduría General de la República. Voy a acelerar el paso porque ya voy muy atrasado y voy a tratar de acabar. Siguiente, por favor. Un tema fundamental es cómo reducir la impunidad en México. Todos sabemos, el INEGI nos dijo hace unos años que había una importante proporción de delitos en México que bien o no se denunciaban o no había una investigación ni menos una sanción. La impunidad sigue siendo, a mi modo de ver, el reto más importante, y aunque todos sabemos que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio va a tardar varios años, yo creo que lo importante es que ya hayamos empezado, que ya está en todo el país y que eso demanda un verdadero cambio cultural, social de toda la sociedad para depositar fe en un sistema que se espera sea mucho más expedito, y al ser más expedita la justicia devuelva la fe de los ciudadanos en la justicia penal. Paso a mi último tema. Les doy 2 o 3 datos de cooperación internacional porque me parece importante. México ha sido, es y seguirá siendo uno de los países más abiertos a la cooperación internacional, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas. Hace 2 semanas, el pasado 20 de octubre, llegamos a un acuerdo, creo muy importante, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien nos hizo 14 recomendaciones para nuestro país, y nosotros ya le respondimos qué vamos a hacer con sus recomendaciones. Todas las recomendaciones son importantes, todas las valoramos profundamente. No crean ustedes que las respondió la Cancillería o algún funcionario ahí en la soledad de su escritorio. Al contrario, fueron realmente consensadas al nivel del gobierno federal, y creo que son respuestas serias, profundas
que implican un compromiso de México, del gobierno federal, antes que nada con los mexicanos y después con la comunidad internacional. En segundo lugar, siguiente por favor, vean esta gráfica. México es el séptimo país que más ha recibido visitas de mecanismos relatores internacionales en materia de derechos humanos y el tercero en América Latina. No es poco, solamente después de Brasil, y me parece que el otro es Haití. Recibiremos, siguiente por favor, visitas muy próximas. A fines de este año vendrá el subcomité de prevención de la tortura. Más adelante vendrá el relator sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en enero del año próximo. También tendremos la visita del relator sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento ambiental, y la visita de la relatora de los pueblos indígenas, con la que por cierto me reuní ayer en la Cancillería. Sí, y estas son algunas, va a haber muchas otras, y la verdad es que son constantes, y qué bueno que así sea. Creo que México tiene mucho que dar, que ofrecer, y también mucho que aprender de mejores prácticas en otros países. Mencionaba ya las recomendaciones del Alto Comisionado, y termino hablando del sistema interamericano. Ya mencioné que tendremos la visita este jueves, viernes y sábado del relator para México, quien viene a dar seguimiento al caso Ayotzinapa. Tendrá un programa muy intenso de reuniones tanto con autoridades del gobierno federal como con los representantes de los padres de los 43 estudiantes normalistas, organizaciones de la sociedad civil. Pero no solo viene al caso Ayotzinapa, sino viene también a ver muchos casos que están en la agenda de la CIDH que implican presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en México, que queremos encontrar una solución amistosa, una solución que nos permita avanzar en finalmente el objetivo de todos, que es la protección de los derechos humanos. México recientemente, y está en discusión, propuso un nuevo sistema para el financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, o sea, de todo el sistema. Queremos que se dupliquen los recursos, porque no es posible que el sistema dependa realmente de contribuciones voluntarias de países de otras latitudes, sobre todo de países europeos que ahora ya no están en condiciones de contribuir, y por esa razón estamos buscando un sistema que pueda aprobarse el año que entra aquí en México, cuando se celebre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Deseemos suertes en este esfuerzo, porque no todos los países nos están apoyando, pero sí creemos que es muy importante lograr la autonomía financiera del sistema interamericano de derechos humanos. En resumen, el reto es de todos. El gobierno federal, desde luego, tiene la mayor responsabilidad para lograr una seguridad pública que sea plenamente satisfactoria, y una seguridad pública que tenga como centro a la persona humana, tanto en la seguridad como en el respeto y protección de los derechos humanos. Los derechos humanos, sin duda, no son propiedad del sistema jurídico, ni tampoco de la política, pero son, partiendo de su origen más bien filosófico, se trata de conceptos de naturaleza filosófica, han irrumpido en el ámbito jurídico y han entrado posteriormente al ámbito de la política del Estado. A mí me es frecuente escuchar abogados o abogadas que dicen: ¿cómo derechos humanos? En la Constitución hay que hablar de derechos fundamentales o de otro tipo de conceptos, porque derechos humanos es algo ajeno al derecho. Y estoy de acuerdo en cuanto a que en su origen así fue, pero hoy los derechos humanos han trascendido del ámbito, repito, filosófico, para estar ya en lo jurídico. Se legisla internacional y constitucionalmente con ese término, derechos humanos universales, inherentes, etcétera, etcétera, lo que ustedes saben, y también en el político, y me refiero a la política pública. ¿Qué son? Y este es el ámbito en el que me pidieron, y con mucho gusto accedí a disertar.
¿Qué son los derechos humanos como política pública? Porque parece, digamos, desde este enfoque que estoy dando más general, que los derechos humanos son más bien como la meta y no el contenido de la política. Y por eso algunas veces se plantea un dilema que es interesante entre dos maneras de decirlo, que tiene bastante fondo y no son solo palabras. Si debemos hablar de políticas de derechos humanos o debemos hablar de políticas con perspectiva de derechos humanos, porque en realidad los derechos humanos son transversales, integrales inclusive, y están en todas las acciones del Estado. Por lo tanto, parecería que es más propio hablar de lo segundo que de lo primero, es decir, de políticas con perspectiva de derechos humanos. Pero la realidad ha llevado, la realidad que se impone, ha llevado a que se desarrollen estrictamente políticas de derechos humanos y no solo políticas con perspectiva de derechos humanos. Si ustedes repasan las experiencias que hay a nivel internacional, pues desde los países más civilizados hasta los que mayores retos tienen en esta materia, han planificado los derechos humanos. Y han hecho esto, de los derechos humanos política de Estado, política pública, de distintas maneras, distintas formas, pero a esto se ha llegado ya. México ha impulsado, ha tomado esta decisión desde, yo estaba dudando aquí qué fecha poner, y quizá tendría un cierto debate aquí con Miguel, porque según yo, la pauta procede de la firma del acuerdo que llevó a cabo el Estado mexicano con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en ese momento Alta Comisionada, en el año 2000, y que dio origen a una serie de procesos, entre otros a la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, que fue un instrumento de política pública que se culminó en el año 2004, pero que comenzó ahí. Y digo que puede haber cierto debate porque desde los 90 ya existía otro programa de derechos humanos, pero era, su nombre lo decía, un programa de derechos humanos para el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Y aunque evidentemente el cumplimiento de las recomendaciones internacionales implica acciones internas, no es nada más internacional, está más orientado a lo internacional que a lo interno. Por eso hay un poco de duda, al menos así lo veo yo. México es un país, dentro de esta experiencia que digo que hay desde países más civilizados, desarrollados a otros, que ha optado por una formal planificación de derechos humanos. Hay pocos países que, como el nuestro, han elaborado ya 3 programas, planes de política pública nacionales de derechos humanos. Que yo tenga noticia, es Brasil uno de ellos, por ejemplo, Indonesia es otro, ¿no? Pero prácticamente son los únicos que han llevado ya a cabo 3 programas, o no conozco ninguno de 4, y que además han sido constantes, porque también conozco algunos países, y lo he investigado, que han elaborado, por ejemplo, un plan de derechos humanos y luego no le han dado continuidad. Entonces, eso lo resalto como un punto de partida. Los derechos humanos han irrumpido en el ámbito de la política pública y México ha adoptado eso como un contenido de sus propias políticas. Evidentemente, al hablar de política pública, todos también en este tema sabemos que la política pública tiene como base la legislación, tanto constitucional como legal. Y al referirme que México ha dado estos pasos, tengo que también hacer mención a que no solamente han sido estos planes o programas, sino también el avance en su marco legal. Por supuesto que en este ámbito resalta como primera y fundamental avance en materia de derechos humanos la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 y, diría yo, la hermana reforma de esta, que es la reforma en materia de juicio de amparo. En el mismo mes
y del mismo año, nada más que unos días antes, y las dos van de la mano. Si bien existen en el sentido y en la razón de ser de estas políticas públicas retos permanentes que desde su origen se estaban atendiendo, yo también coincido, y creo que todas y todos, en que su complejidad, la complejidad de estos retos y el número incluso de dificultades se han incrementado, han pasado a otra dimensión a partir de la ola de violencia y de inseguridad que ha impactado en la última década en nuestro país. Eso nos ha situado en otro nivel. Y esto es importante entenderlo, independiente. Yo no me voy a meter a las causas, pero sí lo valoramos de esa manera, porque si no es difícil a veces entender exactamente de qué problema estamos hablando. Por ejemplo, yo tengo aquí una lista de 5 problemas prioritarios en derechos humanos. Casi coincide con la del embajador. Coincide solo en un punto, es distinto, pero viene después, que es el de la impunidad. Yo lo puse después. Desaparición de personas, primer reto de política interna en materia de derechos humanos, y ahí sí diría, los demás están en el mismo nivel, pero este sí sobresale por su gravedad como la primera problemática. Segundo, tortura. Tercero, uso de la fuerza, los problemas que derivan del uso de la fuerza. Cuarto, los derechos de las personas en situación de migración, en condición de migración. Y quinto, la seguridad de defensores y periodistas, que es un tema en el cual la Secretaría está trabajando constantemente y de una manera creciente. Bueno, si repasamos esos 5 temas, que es los que también el subsecretario Roberto Campa ha dicho y ha transmitido públicamente, todos están ligados con la violencia. Todos están ligados. ¿Y qué pasa con los DES? Diría alguien, ¿no? No es que no sean problemas prioritarios, es más, la interdependencia de derechos no nos permite trabajar de manera aislada en un ámbito y no en otros, nos obliga a trabajar en todos, pero tampoco nos impide atender con un cierto orden, al menos orden de prelación, no de prioridad, el trabajo de la política de derechos humanos. Y estas, que son relacionadas con la violencia, tienen una relevancia fundamental. Aquí quiero también hacer una reflexión y compartirla con ustedes. Cuando uno analiza este tipo de problemáticas, pues a lo que se llega, la conclusión a la que se puede llegar, es que hay una grave situación, crisis, desafíos en materia de derechos humanos, como han dicho algunos organismos internacionales y algunos organismos, organizaciones nacionales. Sin embargo, a mí me parece que eso, cara a quienes no están tan informados, puede resultar un tanto equívoco, porque parecería que México tiene un problema como particular en materia de derechos humanos, no se trata de un problema aislado, ¿no? Y otra serie de problemas. Y en realidad lo que sucede es que los problemas de seguridad o de inseguridad y otros, pero sobre todo estos, son los que nos llevan a tener una problemática o una grave situación en materia de derechos humanos. No son dos cosas distintas, porque no parecería que hay que atenderla de manera separada, y no, lo que quiere decir, si están unidas, es que todo esfuerzo de atención en derechos humanos tiene que ir a la causa que está generando esas problemáticas en la materia. Y esto, en lo que estoy refiriéndome, es al correcto diseño desde mi punto de vista que deben de tener estas políticas públicas. Hay un planteamiento que también suele repetirse constantemente y que lo traigo a colación para estas jornadas, que yo creo que es el pan de cada día, lo que todos escuchamos los que estamos en este terreno.
¿por qué no se ven los resultados de todo lo que se ha hecho? Yo aquí ya digo que se hizo en 3 programas, la reforma, ¿no? ¿Por qué no se ven los resultados? Es válida esa pregunta, es honesta y además desde una sociedad es perfectamente planteable. Aquí creo que hay que hacer algunas reflexiones, pero yo haría una primera. Las problemáticas de derechos humanos tienen en muchas de sus causas un carácter estructural. No son problemáticas aisladas, sino son problemáticas de carácter estructural. Y como problemáticas de ese carácter necesitan soluciones de esa misma naturaleza, estructurales, y eso lleva tiempo. Pero si me dieran a elegir una que fundamentalmente es la que más complica, no quiero decir esa palabra, no es complica, la que transforma los problemas de inseguridad en problemas graves de derechos humanos, es la impunidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo conmigo. Ese es el gran problema que hace que, porque violaciones de derechos humanos en todos los países existen, en todas las sociedades existen. El problema es cuando no se logran solucionar con mecanismos de justicia y sobre todo de justicia. Por eso los resultados pues, no se observan en el cortísimo plazo, pero creo que si miramos 2 ejemplos, que también refería Miguel, pero doy mi opinión, el nuevo sistema de justicia penal, primeramente, y también el Sistema Nacional de Víctimas, a mí me parece que son 2 ejemplos claros de reformas de carácter estructural que están orientadas no en el corto plazo y sí en el mediano plazo, y ahí es donde es importante cambiar los lentes y no estar viendo en el corto, sino ver en el mediano, porque cuando uno ve en el corto plazo estas reformas que están dirigidas a lo estructural, entra la preocupación, entra el temor, entra la duda de si realmente van o no a funcionar. La reforma, por ejemplo, al nuevo sistema de justicia penal, nos ha costado mucho trabajo, y yo creo que eso es un síntoma de esto que estoy diciendo, vincularla con los derechos humanos. Y en serio que le hemos echado ganas. Yo creo que la doctora Fromo, cuando estuvo al frente del CETEC, siempre ponía en sus cartelones, ¿no?, reforma al sistema de justicia penal de derechos humanos. Y ya pasó, y no lo logramos vincular ni antes, ni después. ¿Por qué razón? Porque quizá se nos está olvidando para qué hicimos esa reforma. Y por eso surgen entonces las dudas de si, no voy a entrar al detalle, quizá en alguna pregunta, pero surgen las dudas de si en realidad no está provocando más impunidad que la que antes provocaba. Pero pues hay que recordar para qué se hizo y desde dónde venimos. Y otro es el Sistema Nacional de Víctimas, que también está orientada a combatir la impunidad. Para cerrar, si voy más o menos en 2 minutos, yo quisiera referir 5 claves de esta política de derechos humanos que me parece es hacia donde tenemos que enfocarnos, o hacia donde nos estamos tratando de enfocar, y considero como responsable de esta política de derechos humanos que es un camino correcto. Uno es el de la articulación nacional. Por eso digo, Miguel, que coincidimos mucho. Yo también pienso que lo que nos ha pasado en nuestro marco federal y en general en el tema de derechos humanos es que teníamos un desarrollo de tal nivel en las instituciones y leyes federales y otro muy distinto a nivel de las entidades federativas. Si eso en una materia de carácter nacional resulta ineficiente, porque no llegan las soluciones a los problemas más focalizados, que son los que se dan en el ámbito local. Por lo tanto, hay que hacer una articulación de carácter nacional. Les pongo un ejemplo. Cuando hicimos el primer Programa Nacional de Derechos Humanos, que fue en el 2004, se impulsaron también programas en las entidades federativas. De 2004 a 2008
no se hizo ninguno. De los 32 posibles, ninguno. En el 2008 se hizo uno y hasta el 2013 uno nada más. De manera que casi nos pasamos 10 años sin que hubiera respuesta en el ámbito de las entidades federativas. Eso cambió, y no solo porque le pusimos más esfuerzo, porque ahora al menos son 10 estados los que tienen programas de derechos humanos en los estados, tratando de equilibrar esto de la política pública de derechos humanos, sino que además hay estados, prácticamente los 32 estados, solo 3 no, que yo sepa, están trabajando ya en un programa estatal. ¿Y saben por qué razón, pienso yo, es mi interpretación, cambió esa reacción de parte de las entidades federativas? Por la reforma constitucional de junio de 2002. Es muy distinto decir, hoy esto te conviene, a esto te lo manda la Constitución. Medidas preventivas y de diagnóstico, de alerta, digamos, segunda estrategia. Tercera, la concreción de las políticas públicas de manera más focalizada, no solo territorialmente, sino materialmente, como mencioné, lo territorialmente, y aquí lo de aspectos temáticos. Y un último es contar con un sistema nacional de medición del nivel de cumplimiento en derechos humanos. Algo que nos está faltando es más información concreta, objetiva, data, para poder saber en dónde enfocar y cómo reaccionar mejor a los temas de derechos humanos. Pongo también un ejemplo. Todos hemos sido testigos, más algunos que otros, cuando en México se dio aquel debate con el relator de tortura de Naciones Unidas respecto a si la tortura era en México un problema o no generalizado, ¿no? Y la versión del relator no convenció al Estado mexicano, y así se expresó, ¿no? Y el relator insistió, y eso generó una tensión, generó una discrepancia no positiva para nadie. Y por lo tanto, lo que yo pienso, y lo que pensamos en la Secretaría, es que si contáramos con un mejor sistema de medición de datos, decir, bueno, aquí es donde estamos, y ya subió, y no nada más una discusión general, eso no generalizado, no, pues sí, no, pero ¿por qué no nos apoyamos en una información más objetiva? Como nos sucedió en materia de seguridad pública hace unos años, que estábamos en debates muy generales hasta que logramos tener un sistema de información sobre seguridad pública, y hoy la discusión es siempre mucho más objetiva, no perfecta, pero mejor. Esa es otra de las propuestas que yo haría, no solo en DES, porque en DES estamos mucho más desarrollados, sino también en derechos civiles y políticos. Y por último, desplegar una capacitación integral y basada en diagnósticos focalizados y objetivos. O sea, no solo la sensibilización, que es la que normalmente nos basamos, sino una capacitación. En la actualidad, la seguridad pública y la justicia penal son parte inseparables de los derechos humanos. Los paradigmas legales que se han dado a través de reformas constitucionales sobre un nuevo sistema de justicia penal y en materia de derechos humanos han sido parteaguas en las administraciones públicas y de su autoridad para reconfigurar su actuación frente a grandes premisas. Todas centran su atención en las personas. Si nos ponemos a pensar en la génesis del propio derecho constitucional mexicano, buena parte de sus reformas notoriamente trascendentes desde una vertiente histórica han tenido que ver con temas de derechos humanos. No es obvio mencionar el objeto del proceso penal, que desde la perspectiva de esta indagación busca esclarecer hechos, busca proteger al inocente, busca que la procuración de que el culpable sea objeto no quede impune, que los daños del delito sean reparados, y que el texto del artículo 20 constitucional se traduzca de esa realidad normativa a una realidad que la sociedad perciba y viva en un Estado de Derecho. De la obligatoriedad para que la actuación de las instituciones además se rija por criterios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, de profesionalismo, de honradez, de respeto a los derechos humanos, que consolide aquello que a la sociedad la haga sentir presente, que vive efectivamente en un Estado de Derecho. Justicia penal y seguridad pública no pueden entenderse sin una inclusión de los derechos humanos en sus respectivas agendas y viceversa.
La agenda de derechos humanos debe tener muy presente su quehacer en el ámbito de la seguridad pública y la justicia penal. Eso significa que sus distintos ámbitos de competencia tienen que tener presente un enfoque de derechos humanos. Les plantearé una anécdota. Cuando en marzo del año pasado la ex procuradora Arely Gómez recibe la invitación del señor presidente para encargarse de esta muy honorable tarea, ella reúne a su equipo de colaboradores que iban a ser funcionarios en su gestión a ponerse a plantear cuál será el enfoque que tendrá su gestión a cargo de la Procuraduría General de la República. Y uno de los puntos que ella nos indicó es: miren, la Procuración de Justicia, desde una perspectiva objetiva en el Estado, tiene que ser, o al menos debe serlo, una primera ventanilla del justiciable, porque ha recibido una afrenta a sus derechos humanos. Y en ese sentido, el primer eje rector de la Procuración de Justicia debería ser los derechos humanos. En este orden de ideas, evidentemente el conocimiento de un hecho delictivo, el seguimiento del proceso penal, la iteratividad de los derechos humanos representan actividades que se desarrollan de manera paralela. El Código Nacional de Procedimientos Penales va a ser uno de los instrumentos que conforman el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y en este código se establece también un catálogo general de derechos humanos a respetar y proteger en todo el proceso penal. Están derivados de lo que establece el artículo 20 constitucional, pero también tiene otras prescripciones relacionadas, por ejemplo, con la ley de amparo. Tratándose de la detención, la Constitución va a señalar que en el momento en que esta ocurra, se le deben hacer saber a las personas sus motivos, el derecho que le asiste para guardar silencio, para declarar la situación en que esto debe presentarse ante el Ministerio Público de la Federación. Y bueno, esto implicará además que el conocimiento de derechos humanos de tanto las personas que son acusadas como de aquellos que han sido víctimas de los delitos representa un binomio que siempre está relacionándose de muchas maneras en la extensión del propio proceso penal. La justicia penal y los derechos humanos también, en esta idea de sinergia, llevan a la obligación de la autoridad que no se va a circunscribir un ámbito formal de respeto y garantía al debido proceso, sino que va a incluir la generación de medidas de compensación, de acciones afirmativas que pugnen por el establecimiento de condiciones de igualdad jurídica, o que al menos traten su reparación. Un ejemplo, por ejemplo, llevaría a la idea de las personas indígenas a ser asistidos por intérpretes, a los defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, y al reconocimiento del Estado cuando comete acciones equivocadas. Pondré un ejemplo: los casos de las indígenas Ñañú, Teresa, Francisca y Jacinta, hechos muy lamentables, y que a partir de una resolución de un tribunal administrativo, que lleva a una condena a la Procuraduría General de la República, llevará a un acto de reparación que consistirá en una disculpa pública, además de otros mecanismos que ocurren. Esto quiere decir que el propio sistema se autorregula, reconoce sus errores, pero lo hace sobre todo para evitar que estas situaciones vuelvan a presentarse. La fortaleza normativa es una cuestión bien importante, claro que sí, pero también un cambio cultural. Aquí quisiera citar un caso recurrente que va en las propias temáticas, que muy coincidentemente con la opinión de todos aquellos interesados con estos temas ha expresado Miguel Ruiz Cabañas y el doctor Ricardo Sepúlveda, es la situación de la tortura. Amnistía Internacional señala que en los últimos años ha habido un aumento muy significativo de las denuncias de tortura, hasta en un 600%. Cuando vemos estas situaciones decimos, claro, una primera posición llevaría a pensar: en el Estado mexicano se tortura de manera recurrente. U otra posición, que me parece que van ambas en un sinónimo de reflexión conjunta: hoy la sociedad mexicana está mucho más consciente de que es una práctica no solamente prohibida por nuestro régimen constitucional, siempre ha estado en esos parámetros, sino que además debe de denunciarse y debe perseguirse hasta sus últimas consecuencias.
el amplísimo aumento de las denuncias de tortura, yo lo veo como un síntoma muy positivo, que nuestra sociedad no tolerará más y que no descansará hasta que esta situación sea ajustada. De ahí la importancia de la ley general para la sanción del delito de tortura, situaciones de este género. Y claro, se generan situaciones de narrativa también bastante complejas, porque a ningún Estado que se precie de ser un Estado de derecho le parece que son situaciones aceptables. Hay otras cuestiones además sumamente relevantes, como las que tienen que ver con el trato que se da a los fenómenos delictivos, tanto desde el aspecto de la prosecución de justicia penal, sino también de aquellas víctimas de los delitos. Citaría la situación de las desapariciones. Una de las grandes enseñanzas que dejó el caso Iguala al Estado mexicano, además de que estábamos ante la necesidad de tener una regulación específica para sancionar el delito de desaparición forzada, porque a pesar de que había una legislación federal en las entidades federativas, en el momento en que ocurren los hechos, solamente 3 entidades federativas lo tenían regulado, Guerrero curiosamente, y hay que tener tipos suficientemente fuertes para sancionarlo, pero también el caso Iguala enseña de que hay que trabajar del lado de las víctimas. Se tenía un andamiaje avanzado a través de la Ley General de Atención a Víctimas, pero también faltaba algo que era importante, que es trabajar de la mano de aquellos que han sido ofendidos y lesionados a sus derechos de una manera tan drástica que la única manera que puede generar el Estado para trabajar en estos casos es hacerlo mirando siempre por ellos, respetando sus derechos, cosa que no siempre ocurrió, también debo decirlo. Es un tema en donde ha habido muchos aprendizajes, pero que marca sin duda una ruta en el camino. No quisiera terminar sin hacer alguna referencia a lo que mencionaba el subsecretario Ruiz Cabañas, de la referencia también a la atención que se le ha brindado al caso Iguala. Es la investigación más observada de la historia de la Procuración de Justicia en México, quizá una de las más amplias. Cuando su servidor deja el cargo de su Procurador de Derechos Humanos hace algunos días, el expediente superaba las 250,000 fojas. Además, una versión del caso que puede ser consultable en su versión pública en el portal de internet de la Procuraduría General de la República, que ha contado con la asistencia técnica única del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si bien había habido algunos ejemplos previos muy pequeños y focalizados del propio Sistema Interamericano, nunca se había presentado en el grado en que ocurrió con la asistencia del Grupo Interamericano de Expertos Independientes, que hoy cuenta con un esquema de seguimiento del caso, cuyos integrantes estarán en un par de días en nuestro país para observar el cumplimiento de las recomendaciones, que recibió 941 solicitudes de información y recomendaciones derivadas de la asistencia técnica por el grupo de expertos independientes, y que hoy cumplió el 95%, que tiene recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió 46 observaciones al caso, y que además, lo más importante, tiene con el interés no solamente a la sociedad mexicana, sino a la sociedad internacional, en que estos hechos sean esclarecidos. La importancia de que la investigación del caso Iguala se desarrolle con toda transparencia y que busque como único objetivo que se esclarezcan los hechos, que sepamos qué ocurrió en septiembre del 2014, lleva además a la oportunidad de que se establezca la vía de sanación de una herida que transformó México. Septiembre de 2014 dejó una herida tan profunda en nuestro país que no volverá a ser el mismo después de lo que ocurrió. Las leyes están legadas. No hubiéramos tenido una ley general de desaparición, la ley de víctimas no hubiera tenido los perfiles que tiene. La sociedad mexicana no hubiera sido tan consciente de un drama tan profundo como el que se vivió en Iguala. Y la sociedad internacional tampoco se hubiera volcado en el interés que hoy tiene en nuestro país en el tema de derechos humanos. A pesar de lo doloroso del caso, que lo es y mucho, y que es imposible decirle a las familias que uno las entiende porque no se puede. Al mismo tiempo dice uno, vaya, por el tema de los derechos humanos vale la pena
poner todo el esfuerzo, claro que lo vale. Y esa es la tarea que tenemos todos nosotros como sociedad y funcionarios como los que nos representan y la academia que está presente siempre en las reflexiones.